Bueno, bienvenidos a todos a este curso de introducción a la historia de la filosofía 1, pensamiento grecorromano. Este semestre, como ya he venido haciendo durante varios semestres, quiero empezar este curso con este texto maravilloso que me encanta. Se llama Vidas de los filósofos ilustres, escrito por el señor Diógenes Laercio en el siglo III después de Cristo. Diógenes Laercio recopila en esta obra que tenemos acá. Aquí tenemos como la edición eh, en griego más reciente que hay, que fue hecha por Markovich hace poco, realmente, en los años 90 la terminó, y la traducción al español de Carlos García Güell, que es de el año 2007. Son traducciones bastante recientes y esta traducción en español es bastante buena. No hay una traducción perfecta de un texto griego nunca, pero esta está bastante bien. Eh, Bien, este texto me encanta por varias razones. La primera de ellas es que la historia la ha tratado muy mal. Hegel decía que la falta de rigor era espantosa, era terrible. Nietzsche también afirmaba en el texto de Diógenes Laercio que parecía una copia mal hecha, un plagio ahí mal hecho por un mal estudiante. Pero en el siglo XX sobre todo se ha tratado de como reevaluar todas estas opiniones que se ha tenido de este texto a lo largo del tiempo. Es un texto muy valioso, sin el cual no sabríamos mucho de muchos filósofos. Tiene más o menos las vidas de 200 y poco de filósofos. Tiene 1200 citas, cita más de 500 personas. Es un erudito impresionante este señor. Unos creían que había una o dos fuentes, por eso Nietzsche decía que estaba plagiando, pero lo que sabemos hoy en día, o los estudios más recientes, dicen que pues, si tenía fuentes eran 10, 12, 15 más o menos, pero que este texto en su composición tiene un valor muy importante. Es muy particular porque sí, digamos, digamos, este maltrato que le ha dado a la historia ha sido principalmente porque no es muy juicioso tratando de presentar la filosofía de muchos de estos filósofos griegos. No es muy juicioso, pero sí, y tal vez por esto su valor más importante, trata de conectar sus filosofías, sus teorías con las vidas, y por eso el texto se llama Vidas de los filósofos ilustres, más que teorías de los filósofos ilustres o alguna cosa así. Eso a mí me parece muy chévere. Sin él no sabríamos de la vida de muchos filósofos. Sin él no tendríamos ni idea cosas como sobre que Protágoras era un mozo de cuerda antes de dedicarse a la sofística, eh, o que Heráclito murió metiendo su cabeza en una montaña de bolliga para tratar de quitarse la hidropesía de la cual sufría. ¿Por qué hizo esto Heráclito? Pues porque él creía que el calor de su cabeza podía ser mermado por el calor de la boñiga, entonces se metió de cabeza ahí. Esa es una de las explicaciones, de tantas explicaciones locas que a veces da Diógenes Laercio, estos cuentos que a veces son muy entretenidos y que nos muestran la otra cara de los filósofos, que no son seres así súper racionales, que son solo cerebro, y además, creo yo, esto es lo más importante, que están en unos contextos particulares, que están en unas condiciones particulares, y muchas veces de eso depende su filosofía. Es un texto que está dividido en 10 libros, no lo vamos a leer todo, para esta clase solo vamos a leer la introducción sobre el origen y el concepto de la filosofía. Pero es un texto que está dividido en 10 libros, cada uno dedicado a distintos autores. El primero es una introducción y luego habla sobre los 7 sabios. El segundo es sobre Sócrates y los socráticos. El tercero es sobre Platón. El cuarto está dedicado a los académicos posteriores a Platón. El quinto a Aristóteles y a sus alumnos, sobre todo a Teofrasto y a Heraclides. El sexto está dedicado a los cínicos. El séptimo a los estoicos. El octavo a Pitágoras y a Empédocles y a otros miembros de la escuela pitagórica. El noveno es un
popurrí un poco curioso que empieza con Genófanes, Parménides, Meliso, estos de la escuela eleática, después pasa a Leucipo y a Demócrito y termina con Diógenes, Anaxarco, Pirrón y Timón, los escépticos pirrónicos, y el décimo, tal vez para mí el más chévere de todos, está dedicado a Epicuro. Yo creo que si no fuera por este texto de Diógenes Laercio no sabríamos nada de Epicuro. Y Diógenes lo recupera, lo presenta muy bien. Entonces, afortunadamente, este texto de Diógenes Laercio se conservó, sin él no sabríamos mucho de muchos filósofos. Y justamente por eso me gusta ponerlo para un curso de introducción. Es uno de los primeros textos que trata de organizar sistemáticamente, entre comillas, como la filosofía, los filósofos, sus distintas escuelas, sus distintas tradiciones. Sí, como decía Hegel, no es muy riguroso, no es muy sistemático, pero es que esto no es lo que quiere hacer Diógenes, quiere presentar la filosofía desde muchos aspectos, desde versiones muy distintas. Entonces presenta distintas clasificaciones, que si por lugar de origen, que si por el tipo de la escuela, que por si son dogmáticos o si son escépticos, efécticos los llama, por este concepto griego que se llama la epogé, la suspensión del juicio. En fin, hay muchas clasificaciones y Diógenes no se casa con una. Eso también creo que es valioso porque no hay una única manera de clasificar la filosofía. Justamente por ahí vamos a empezar porque una de las primeras peleas que da Diógenes Laercio es por qué la filosofía o por qué el origen de la filosofía es griego. Vamos a pasar al comienzo del texto, a los primeros, al primer libro, a los primeros capítulos del primer libro. Bien, como les comentaba antes, este texto de Diógenes Laercio empieza con una discusión sobre el origen de la filosofía, porque Diógenes Laercio defiende que la filosofía, que el origen de la filosofía es propiamente griego, es puramente griego. Y para eso discute con un par de autores que citan aquí en el primer párrafo de este texto, un par de autores que afirman que los orígenes de la filosofía no fueron griegos. Los dos autores que cita aquí Diógenes Laercio son Aristóteles, por una parte, cita un texto llamado El Tratado sobre la Magia, y Asoción. Cita Asoción, que es un filósofo peripatético del siglo I después de Cristo, quien al parecer afirmaba lo mismo. Soción, desafortunadamente, los textos de Soción, de él no sabemos mucho, lo que sabemos, buena parte lo sabemos justamente por Diógenes Laercio. Soción era un doxógrafo y era un comentarista, al parecer, como muchos de la escuela peripatética, comentarista de los textos, digamos, griegos clásicos. Sin embargo, sus textos se perdieron. Si solo conservamos algunos fragmentos, muchos de ellos justamente gracias a Diógenes Laercio, pero Soción afirmaba, y este es el punto importante, que el origen de la filosofía no era griego, sino que venía de otros pueblos como los persas, los asirios, los indios o los celtas, o los gálatas, que son otros que menciona acá. Los gálatas son unos pueblos celtas o de ascendencia persa, ascendencia celta, perdón, que se movieron hacia Persia, pero pues, digamos, sus tradiciones eran más bien celtas, eran de origen céltico. Digamos que sí, hicieron toda una migración desde el norte de Europa hacia la península de Anatolia. Estos eran los gálatas, y son a los que menciona aquí Diógenes Laercio al comienzo de su texto. Bien, según Diógenes Laercio, aquí hay una cosa un poco curiosa con este texto de Diógenes, es que Diógenes da todas las razones por las cuales a estos señores deberíamos llamarlos filósofos, pero él afirma que no, porque el origen de la filosofía es griego. Vamos a ver eso con un poco más de detalle, porque aquí yo creo que hay una discusión detrás muy importante. Es esta el origen
pero parece ser, en mi opinión, más bien una discusión como política la que hay detrás sobre el valor de la cultura griega. Claro, si a esto le sumamos que Diógenes Laercio estaba escribiendo más o menos justamente en el momento de la decadencia de la cultura griega que estaba, digamos que estaba en disputa con el Imperio Romano, claro, lo que hay es un intento por no dejar morir la cultura griega y para defenderla y para presentarla dentro del Imperio Romano también. Eh, Esto, digamos, no es explícito en el texto de Diógenes Laercios, uno tiene que leerlo justamente entre líneas, pero esta idea de defender tan profundamente la cultura griega, la filosofía griega, claro, y la filosofía como un invento puramente griego seguramente tiene unas razones más bien políticas, eh, más que, digamos, más que filosóficas. Y claro, el problema que tenemos es que Diógenes Laercio justamente no es muy fino en su argumento filosófico y cuando llega uno a su argumento parece ser un poco flojo. Bien, entonces, decíamos, o dice Diógenes Laercio, que parece que hay personas como los magos persas o como los caldeos en Asiria y Babilonia, o los gimnosofistas en la India, o los druidas y santones en los pueblos celtas, que tenían o que hacían cosas muy similares a las que hacen los filósofos. Incluso que hubo personajes a los que podríamos llamar como filósofos en sentido propio de la palabra, seguramente esto era lo que afirmaba Soción, seguramente a personas que hacían filosofía que no eran griegos, como todos estos personajes que nos menciona aquí al comienzo de su texto Diógenes Laercio. Oco, que era un fenicio, aunque realmente fue el nombre que se le dio también a varios emperadores persas, Salmoxis, que era un tracio, Atlante, que era libio, Hefesto era egipcio, o este Hefesto que nos mencionan acá no es el dios Hefesto, sino es un Hefesto egipcio, o Zoroastro. Tal vez Zoroastro es de todos estos personajes el que más conocemos o el que más información tenemos en la actualidad, justamente por eso he puesto esta imagen acá. El Zoroastro, al parecer no fue uno, sino que fueron varios Zoroastros, fue como toda una escuela, terminó fundando una especie de religión que incluso se conserva un poco en la actualidad, que es el zoroastrismo. Todos estos personajes, al parecer, es justamente lo que dice Diógenes Laercio, hacían cosas muy similares a las que hacían los filósofos griegos y decían o afirmaban o tenían teorías muy similares a las teorías de los filósofos griegos. Entonces aquí hay una cosa bien interesante me parece a mí, y es que Diógenes Laercio da todas las razones para incluir a todos estos personajes dentro de los filósofos, pero después dice no, ellos no son filósofos. Uno que hay un poco como extrañado porque lo que les digo hace un momento, el argumento de Diógenes Laercio parece no ser tan bueno. Miremos con más detalle el argumento de Diógenes Laercio. Bien, ¿qué dice Diógenes Laercio? Observen este pedazo del texto, he puesto aquí el texto para que lo veamos con un poco más de detalle. Esto es una recomendación muy importante para mis estudiantes siempre, es que estos textos hay que leerlos con mucho, con lupa. Vean lo que dice en el párrafo 3 este texto. Pero estos, o sea, eh, seguramente se está refiriendo a Soción y Aristóteles, olvidan las invenciones de los griegos por quienes ha comenzado no solo la filosofía, sino incluso la raza humana al atribuir eso a unos bárbaros. Es, observen este tono de este texto que parece ser más bien un tono político y es que con los griegos comenzó la raza humana, podríamos decir o pareciera decir algo así, Diógenes, que es que con los griegos empezó lo que llamaríamos como la civilización. Antes de eso lo que teníamos eran unos pueblos bárbaros ahí. Aquí hay una connotación un poco, podríamos decir, incluso xenofóbica también, con respecto a esta, digamos, a esta referencia que hace Diógenes sobre los pueblos bárbaros. Esto es un asunto muy importante, y es que el nombre de bárbaros proviene, el nombre bárbaro es una onomatopeya, que es una onomatopeya, algo que le debe su nombre a cómo suena. Pues bien, resulta que los griegos cuando se encontraban con pueblos que no hablaban griego, pues lo único que escuchaban era un bar. Así sonaba una lengua extranjera para alguien que no hablaba griego. Es como cuando uno hoy en día escucha a un chino, uno escucha un
y uno no entiende nada. Pues bueno, es como si llamáramos a los chinos ñe, 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 algo así. Eh, digamos, de ahí proviene el nombre de bárbaros. Los bárbaros eran simplemente gente que no hablaba griego. Este asunto del idioma es bien importante, pues hay que tenerlo aquí en la cabeza, porque pese a que los griegos no tenían una estructura política muy delimitada, muy definida, no eran un imperio, no eran lo que llamaríamos hoy en día un estado-nación, ni ninguna cosa de estas, no fueron un reino estrictamente delimitado. Lo que sí los delimitaba políticamente era el idioma, la lengua. Entonces, claro, los no griegos, ¿cómo se les llamaba a los no griegos? Bárbaros. Eh, bien, esto con respecto a los bárbaros. Entonces, por eso entre los bárbaros tenemos todo este otro montón de pueblos raros. De pueblos raros es curioso porque, claro, pueblos raros que intentaron invadir a los griegos varias veces, los persas, por ejemplo, pues, tal vez el mejor ejemplo, pues las guerras médicas fueron las guerras de los persas tratando de invadir todo el territorio griego, pues que no lo lograron, pero todos estos pueblos eran bárbaros, entonces aquí, por eso creo yo, hay sobre todo una connotación un poco política también. Eh, bien, ¿qué dice? ¿Qué dice Diógenes? De los primeros que podríamos llamar filósofos, y los que cita son un par de personajes muy antiguos, incluso medio míticos, como Museo y Lino. Sí, son personajes casi míticos, no tenemos como rastros claros de cuándo vivieron, dónde vivieron. Y lo que dice Diógenes Laercio es que fueron los primeros en componer, observen esto, una teogonía, el origen de los dioses. Este fue Museo, el primero en escribir una teogonía, es decir, en cómo de la nada surgieron posteriormente los dioses griegos tienen un asunto bien importante con los dioses griegos, y es que los nombres de los dioses griegos por lo general se referían a cosas en el mundo. Cuando uno lee Hesíodo, esto es maravilloso porque es que uno no sabe, digamos, yo creo que un traductor debe tener miles de problemas para tratar de traducir el concepto cualquier nombre de Dios, cosmos. Cosmos es el orden, pero por ejemplo, Gaia, la Tierra. Sí, sí. O Cronos, el tiempo. Sí, dejamos la palabra Cronos o ponemos la palabra tiempo. O tiempo personificado como Dios, o sea, como el tiempo, ¿sí? O dejamos simplemente el nombre griego Cronos. Sí, Helios, por ejemplo, el Sol. Sí, y esto pasa con muchos de los nombres griegos que digamos que son nombres de cosas. Y esto es bonito de las teogonías, y es que por eso las teogonías a veces es difícil hacer digamos, una diferencia clarísima, al menos en las teogonías antiguas, y no solo las griegas, entre una teogonía y una cosmogonía. ¿Cómo es el origen del cosmos? ¿Cómo es el origen del mundo? Justamente a Museo y a Lino los pone Diógenes Laercio acá porque son los primeros griegos en hacer una cosmogonía y en hacer una teogonía. Y observen este vínculo que pone aquí, muy chévere, Diógenes Laercio entre Museo, entre la cosmogonía de Museo y la de Lino, sobre todo la de Lino, eh, y Anaxágoras, que Anaxágoras ya es, eh, digámoslo así, un filósofo en casi que todo el sentido de la palabra, aunque uno no, digamos, a veces es difícil distinguir si es un filósofo o un teólogo, porque Anaxágoras propone el nous, el intelecto, como aquello que pone en orden todas las cosas en el mundo. Bien, esa es como la principal razón que expone Diógenes Laercio para decir que la filosofía empezó entre los griegos, porque las primeras cosmogonías y las primeras teogonías son griegas. Cuando uno, vamos a leer algo más de historia más que la filosofía como de la cultura, antes de los griegos tenemos textos maravillosos como este poema babilonio de la creación llamado el Enuma Elish. El Enuma Elish es un poema que es básicamente una teogonía. Sí, digamos, tiene una estructura incluso similar a la estructura de la teogonía de Hesíodo,
y hay peleas entre los dioses. Incluso hay estudiosos que comparan el Uma Elish con los primeros capítulos del Génesis, ¿sí? Como de la nada, ¿sí? Como de, sí, el caos, surge el mundo, y en el mundo surgen las cosas en el mundo. Claro, el Enuma Elish es babilonio y tenemos todos estos dioses eh, babilonios famosos, no sé si los conozcan, como Tiamat, como Marduk, etc. Eh, que son los que ordenan el mundo, pero uno podría ver alguna especie de similitud entre estas peleas entre los primeros dioses babilonios y, por ejemplo, las peleas que tenemos en la teogonía, ¿sí? La gigantomaquia, la pelea de los gigantes contra los nuevos dioses, ¿sí? O la titanomaquia, las peleas entre los dioses y cómo a través de esas peleas de los dioses se crea el mundo, digamos, eso es lo que muestra Hesíodo en su teogonía. Bien, es curioso que Diógenes empiece por acá, pero parece ser, o al menos así lo está presentando Diógenes Laercio, que él considera que estos temas son filosóficos. Sí, que estos temas de cómo está conformado el mundo y de dónde surgió es filosófico. Y, digamos, esa sería su razón para decir que estos son los primeros filósofos, que los primeros filósofos son griegos. Pero justamente por esa misma razón uno puede cuestionar eso, porque no era la primera vez en la historia de la humanidad que había gente preguntándose esto. Bien, pasemos a la siguiente parte. Bien, observemos algunas de las razones que da Diógenes Laercio, que no son de él, que son de las personas con las que está discutiendo, seguramente que Soción presentó en su texto, el texto que se perdió, no sabemos si es uno, si fueron varios, en fin, pero son las razones que dan estos otros autores con los que Diógenes está discutiendo para afirmar que estos señores no griegos filosofaban, no hacían filosofía, y dice Diógenes Laercio que los gimnosofistas y los druidas filosofaban al prescribir honrar a los dioses, no hacer nada malo y ejercitar el valor, la valentía. Siempre tenía muchas veces los traductores traducen el concepto de Andreia, que es el concepto griego para valentía, como valor, porque es que valor para nosotros en español tiende más el significado de precio, ¿sí? De valor económico, pero cuando uno revisa el texto griego, pues aquí de lo que se trata es de la valentía, de ser valientes, de enfrentarse a situaciones en las que uno por lo general tiene miedo. Bien, esto afirma seguramente Soción sobre los gimnosofistas, es justamente la imagen que quería poner acá. Un gimnosofista es lo que hoy llamaríamos un yogi, ¿sí? Alguien, digamos, de la religión brahmánica, seguramente. Y aquí, digamos, hay varios asuntos importantes, y es que estos asuntos de prescribir la honra a los dioses, de no hacer nada malo, es decir, de buscar el bien, de tratar de actuar bien y ejercitar la valentía, son discusiones que llamaríamos éticas. ¿Sí? Y aquí yo sí creo que, bueno, seguramente en Sócrates o en los primeros filósofos, sobre todo después de Sócrates, digamos, hay una discusión mucho más profunda de la ética y de qué es lo bueno en general, pero eso no quiere decir que hubiera sido la primera vez en la historia en la que alguien se preguntara estas cosas. Y es justamente lo que estos otros señores con los que está discutiendo Diógenes Laercio quiere poner acá. Son las razones que ellos dan para decir que los gimnosofistas y los gruidas también eran filósofos. Los caldeos, por ejemplo, en los pueblos babilonios eran los que se dedicaban a la astronomía y a adivinar el futuro. Y adivinar el futuro, claro, cuando, digamos, en el mundo premoderno, adivinar el futuro era visto como un oficio que requería mucho conocimiento también. Adivinar el futuro no es simplemente, digamos, no es el horóscopo, no es, sino son muchas, o sea, son cosas mucho más complejas. Por ejemplo, eh, poder, poder predecir cuándo va a haber sequía, cuándo va a haber lluvia, cuándo es bueno sembrar, cuándo no. Esto es muy importante para la vida en sociedad. Y por eso estos señores adivinos eran tan importantes, sobre todo entre los caldeos. Y de hecho uno podría decir que en parte, gracias a
todos estos avances en astronomía que tuvieron los caldeos o que tuvieron los babilonios, fue que tuvieron, por ejemplo, una cultura, digamos, agrícola tan potente, ¿sí? Por su capacidad para predecir cuándo va a haber inundaciones, cuándo va a llover, cuándo va a haber sequía. Todo esto, digamos, es bien importante para vivir, digamos, en una sociedad incluso primitiva como estas. Eh, lo mismo, los magos entre los persas entonces se ocupaban de los cultos divinos, la relación con los dioses, y aquí hay un asunto importante, hacían revelaciones sobre la esencia y el origen de los dioses. Aquí hay un asunto importante porque ya uno empieza a ver parecidos muy cercanos entre lo que hacían estos señores y lo que hacen los presocráticos. Según los caldeos, los dioses eran fuego, tierra y agua, pero además de esto, claro, además de estas discusiones físicas, como lo llamarían los presocráticos, había discusiones sobre la justicia también. Sí. Zoroastro, por ejemplo. Sí, Zoroastro, tal vez el mago más famoso, el personaje más famoso entre los caldeos, entre los persas. Digamos, entre su teoría, este asunto de que hay dos principios, uno bueno y uno malo. Cuando uno llega a eso es como, bueno, Zoroastro tiene un serio parecido, un importante parecido con alguien como Heráclito, por ejemplo. Para Heráclito también los contrarios eran principios. Claro, además observen esto y yo sí creo que aquí, digamos, hay como una transferencia dando muchas vueltas en la historia de todo esto que provino de los caldeos y que llegó a la filosofía. Los magos, sí, como Zoroastro afirmaban que los seres humanos resucitaban y eran inmortales. Pues bueno, eso es lo que propone Platón cuando dice que el alma es inmortal eh, y que transmigra entre los cuerpos, que el alma es inmortal y va de un cuerpo a otro. Eso es lo que propone primero en el Menón, después en la República, después en el Fedro, después en el Fedón, tal vez, que es el texto más, digamos, más importante sobre la inmortalidad del alma en Platón. Todas estas son ideas que parecen venir de todos estos otros pueblos y digamos, de todas estas otras culturas también. Eh, sí, ahí seguramente hay conexiones que son mucho más claras, pero Diógenes Laercio trata de poner como una barrera, de decir como no, estos son los griegos, estos son los bárbaros no hacían filosofía, esos hacían otra cosa, pero los griegos sí, sí. Y uno cuando va a mirar la diferencia acá es mucho más borrosa, sí, es mucho más borrosa. Eh, Bien, observen esto, los egipcios para terminar decían que el primer principio era la materia. O sea, de aquí a Empedocles tenemos muy poca cosa y a partir de ella surgían los cuatro elementos, es Empedocles. Sí, y además que el cosmos es engendrado, perecedero y con forma de esfera. Bueno, esa fue una gran discusión entre los presocráticos. ¿El universo es generado o existió siempre? ¿Cómo resolvemos ese problema? Ya los egipcios, según cita Diógenes de Arceca, habían dado esa discusión. Y ellos, al menos los egipcios, afirmaban que el universo, que el cosmos no era eterno, sino que había sido engendrado en algún momento. Sí, y también observen acá entre los egipcios, entonces había esta teoría de que el alma persistía después de la muerte. Sí, y también, entonces observen cómo pasamos de discusiones físicas, cosmológicas, a también discusiones éticas sobre la justicia y las leyes. Hay un texto muy famoso de los egipcios que se llama Las enseñanzas de Amenemhotep, eh, y es un texto al parecer del primer milenio. No sabemos exactamente cuándo, pero es un texto bastante antiguo que proviene de los egipcios, en el que tenemos unas discusiones éticas bastante interesantes. Entonces, ¿por qué decir que todos estos pueblos previos a los griegos no hacían filosofía? Cuando uno pasa a Diógenes o cuando uno revisa el argumento de Diógenes parece ser un poco flojo. Vamos a mirarlo a continuación con más detalle. Bien, aquí llegamos a la parte central de esta introducción en el texto de Diógenes Laercio, que es lo que, digamos, el origen de la filosofía, al parecer fue dado por quien le puso su nombre. Y al parecer, digamos, esto es lo que nos transmite Diógenes Laercio, al parecer el primero en usar para sí mismo el nombre de filósofo y el de filosofía fue Pitágoras. Esta es la anécdota que nos cuenta aquí Diógenes Laercio, y
según Diógenes, dice Pitágoras, por eso he puesto el texto aquí subrayado, dice Pitágoras que nadie era más sabio que la divinidad. Antes se llamaba sabiduría y sabio al que hacía profesión de ella, al que hacía, fue la expresión que utilizaron los sofistas, hacía tecné de ella, hacía arte de la sabiduría. Eh, Antes se le llamaba sabios a estos señores, pero filósofo es el que ama la sabiduría. Y aquí hay un asunto que parece que rescata después sobre todo Platón, y es este asunto de distinguir el sabio del filósofo, porque el sabio es el que en sentido estricto sabe, mientras que el filósofo no, el filósofo ama la sabiduría. ¿Esto qué quiere decir? El filósofo, por ponerlo así en estos términos, está enamorado de la sabiduría, la persigue como el enamorado, el amado busca perdón, el amante busca al amado, pero como que no la alcanza. Y aquí este es un asunto importante y justamente por eso Pitágoras parece afirmar que el único sabio es la divinidad. El sabio, en sentido estricto, sería un dios. Pero el ser humano, por su carácter mortal, en estos términos, no puede alcanzar la sabiduría, sino que solo le queda buscarla, tender hacia ella. ¿Sí? Cuando uno ama algo, pues uno va en pos de eso, lo persigue, va dirigido hacia allá. Pero cualquiera que le hayan roto el corazón alguna vez en la vida sabe que usted puede querer mucho una cosa, pero de pronto no la puede alcanzar. Eh, Esto parece ser lo que quiere transmitir aquí Pitágoras, digamos, para distinguir el filósofo del sabio. Sí, y aquí hay un montón de discusiones detrás, tal vez Sócrates, perdón, sí, para ser un poco más precisos, fue el que más provecho le sacó a esta distinción, porque él dice, yo vi un montón de gente que se creía sabio, que se creían sabios, pero realmente no lo era. Sí, eso, digamos, esto es un poco, digamos, mucho de lo que encontramos en los textos socráticos, en los diálogos socráticos de Platón, por ejemplo. Encontramos mucho esta posición con respecto a la sabiduría o con respecto a la posición de Sócrates. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a Sócrates, lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero esa misma posición parece estar aquí en Pitágoras, en que para Pitágoras el filósofo es el que está buscando la sabiduría, aunque no la alcance. Claro, aquí hay una discusión con unos personajes muy famosos en la antigüedad que eran los siete sabios. Pues los siete sabios eran personajes, eh, todos ellos sobre todo con una pretensión, más que una pretensión, como con participación como en política en sus ciudades. Solón, tal vez, pues Solón fue, digamos, el gran gestor de la constitución ateniense, aunque la constitución ateniense nunca fue una cosa escrita, así como la conocemos hoy en día, como nuestra constitución o como las constituciones eh, de estos países o naciones modernas. No, Solón fue, digamos, el que instauró como el modo de gobierno ateniense, o pues como el que le dio como más forma. Eh, Tales era un presocrático. A Tales lo conocemos es uno de los, sí, según Aristóteles. Esto es curioso porque aquí hay una contradicción entre lo que afirma Diógenes de acá y lo que afirma Aristóteles en la metafísica. En el primer libro de la metafísica, Aristóteles reconoce que el primero en filosofar fue Tales. Eh, entonces, digamos, hay un asunto acá con respecto a si Aristóteles habría reconocido que hay filósofos fuera de Grecia o no. En los textos que conservamos hoy en día en la actualidad, pues, sobre todo en la metafísica, él diría que no. Pero Diógenes Laercio está afirmando que en este texto sobre la magia de Aristóteles que se perdió, Aristóteles estaría afirmando que sí. No sabemos. Una discusión muy complicada sobre cuál sería la posición de Aristóteles. Eh, Vamos a dejar esa discusión por acá, volvamos a los siete sabios. A Tales lo conocemos como presocrático, pero Tales tuvo mucha importancia en el gobierno de Mileto de su época. Tales predijo un eclipse, Tales fue asesor del gobernante de Mileto en su guerra contra los persas, Tales construyó puentes para ganarle guerras a los persas. Eh,
Tales fue un personaje políticamente muy activo en su época, sí, pero aparte de eso era un geómetra y un teorema de Tales, sí. Aparte de eso hay desarrollos matemáticos, desarrollos más teóricos de Tales, sí. Tales era un personaje, llamémoslo así, como muy multifacético, alguien que se dedicaba a todo, sí. Todo el mundo se quejaba de que hay una anécdota muy famosa con Tales y era que una sierva, sí, una sierva, una empleada tracia, Tracia del norte, Tracia es en el Mar Negro, ya más arriba de la península de Anatolia. Una sierva tracia le decía a Tales ay, que era muy bueno pensando las cosas, pero todos los días se caía al mismo hueco por estar mirando las estrellas. Eso parece una descripción de un filósofo desde Tales hasta nuestros días, y es que sí, puede pensar cosas muy elaboradas, muy sofisticadas, pero con las cuestiones más sencillas, más prácticas de la vida, hay veces nos hacemos un ocho. Pues bueno, también, y eso es una anécdota que justamente cuenta Diógenes Laercio, es que Tales, un poco tratando de quitarse esto de encima, entonces un día le dio por alquilar eh, todas las prensas para hacer aceite de oliva que había en Mileto, porque él sabía que iba a haber una sequía, y entonces alquiló las prensas para hacer aceite de oliva, para prensar las olivas y hacer aceite. Él las alquiló todas muy baratas porque todo el mundo dijo, pues aquí no va a pasar nada, él sabía que iba a haber una sequía, entonces pudo aprovechar en medio de la sequía. Después, cuando la sequía terminó, pues él era digamos, el que había alquilado todas las prensas, entonces él era el único que podía producir aceite de oliva en ese momento. Esta es, digamos, un poco la venganza de Tales para la sierva griega, y es como que, ay, no hago cosas prácticas no porque no quiera, sino porque no me interesa, sino porque no pueda, sino porque no quiero. Es tal vez lo que hay detrás de esta anécdota con Tales, pueden leerla aquí en el capítulo sobre Tales, es muy divertida. Y otro montón de cosas que sabemos sobre Tales de Mileto. Periandro, Cleóbulo, Quilón, todos eran una especie como de sabios en cuestiones éticas, pero también en cuestiones políticas, eran asesores políticos, eran gobernantes. Periandro eh, era un tirano, pues tirano, además era un gobernante. Entonces estos sabios, digamos, a la aparición de los filósofos, eran sabios más bien en cuestiones como prácticas de la vida y cuestiones políticas de la vida y sobre, claro, gobernar estas ciudades griegas que no eran, como les dije hace un rato, esto no era un reino, no había un gran gobernador nunca, o sea, tal vez el único gran gobernador griego que hubo, que ni siquiera fue griego, fue Alejandro Magno. Sí, y un poco después de la muerte de Alejandro Magno, eh, después de la muerte de Alejandro Magno hubo montones de ataques a los macedonios. Alejandro era de Macedonia, del norte. Incluso por eso algunos dicen que Aristóteles, cuando se muere Alejandro Magno, como Aristóteles era tan cercano, a Aristóteles le toca huir de Atenas porque hay un ataque de xenofobia durísimo, eh, pues a los extranjeros en Atenas. Bien, entonces estos personajes bien interesantes, estos sabios griegos. Claro, aquí hay un asunto de los sabios versus los filósofos. Parece que los sabios no son los filósofos, pero tenemos a Tales que es un sabio y es un filósofo a la vez. Entonces, claro, ¿por qué distinguir un sabio de un filósofo? No lo tenemos tan claro. Eh, el mismo Diógenes Laercio no lo tiene tan claro. Parece que lo que sí quiere afirmar, o de pronto la intención de meterlos acá es justamente reconocer a estos siete sabios como otros filósofos, como unos de los primeros filósofos griegos. Bien, eh, esto sobre, digamos, el origen de la filosofía y otras anécdotas que quiero mostrarles aquí brevemente sobre el origen del concepto de filosofar. Vamos a pasar a ellas. Bien, uno de los, digamos, eh, tal vez el primero en usar el concepto filosofía, aunque hay discusiones al respecto, fue Pitágoras, o al menos eso lo podemos ver no solo por el texto de Diógenes Laercio, sino por este otro texto que he querido traerles acá, que es de Jámblico. Jámblico es un neoplatónico, es un neopitagórico, más que neoplatónico, es un neopitagórico, que escribe, entre otras cosas, un texto llamado La vida de Pitágoras, y afirma, entre
cuenta, entre otras muchas anécdotas, esta es la más famosa porque es en la que se refiere directamente al concepto de filosofía. Cuenta esto, y es que Pitágoras fue el primero en darse a sí mismo la denominación de filósofo, dice Jámblico, no por el hecho de hacer únicamente uso de un nombre nuevo, sino también por dar a conocer últimamente un tema apropiado. Claro, seguramente Pitágoras era un tipo muy raro y todo el mundo le preguntaba: ¿usted qué hace? ¿Usted a qué se dedica? Pitágoras no era solo matemático. Pitágoras, además, digamos, en su teoría había otros temas que él discutía, en sus conceptos, en sus discusiones, en su escuela, porque Pitágoras fundó una escuela. No solo se discutía sobre matemáticas, sino sobre otras cosas. Bien, dice esto, para seguir aquí con la lectura, pues dijo Pitágoras: el acceso de los hombres a la vida se asemeja a la multitud que acude a las grandes concentraciones, porque al frecuentarlas un hombre de todas clases, cada uno acude a ellas por una necesidad distinta. Uno se apresura con su cargamento para comerciar y obtener unos beneficios, otro llega en busca de la fama para demostrar su fuerza física. Hay también una persona de una tercera categoría, ciertamente más liberal, que se presenta a estas reuniones para contemplar el paisaje y las bellas realizaciones. Esto es por la calidad de las obras o palabras que suelen darse en estas concentraciones solemnes. En consecuencia, pues, así también en la vida se congregan hombres de todas clases en un mismo lugar con sus inquietudes. En efecto, domina a unos el deseo de riquezas y lujo, a otros el ansia del mando y poder y las ambiciones obsesivas por la gloria. Pero el modo más auténtico de hombre, de ser humano, es el que acepta la contemplación de lo más bello, al que otorgamos la denominación de filósofo. Observen, aquí hay clasificaciones de personas en función de sus necesidades o sus intereses de la vida. Ponemos el ejemplo que está poniendo aquí Jámblico, es el de un mercado. A un mercado, a gente que quiere vender cosas y va en busca de riqueza. O hay gente que va en busca de trabajo para mostrar su fuerza física. Sí, digamos que hoy en día esto cada vez es menos valorado, pero pues en la antigüedad, cuando no teníamos máquinas, no teníamos carros, no teníamos nada que cargar, pues la fuerza física era algo muy valioso. Sí, pues tan valioso que los griegos se inventaron las Olimpiadas. Sí, sí, las Olimpiadas era el momento de demostración de la fuerza física de los hombres, no solo la fuerza, también la rapidez, también la habilidad, en fin, eh, todo esto tenemos en las Olimpiadas. De hecho, ay, no recuerdo quién es el que cuenta esta anécdota de otra manera. Y lo que afirma es que lo que dice Pitágoras es que cuando uno va a unas Olimpiadas encuentra tres tipos de personas. Encuentra los que vienen a participar en las Olimpiadas, sí, los que vienen a competir. Pero aparte de los que vienen a competir, uno encuentra a los que vienen a servir de jueces, ¿sí? Los que vienen a evaluar quiénes son los mejores. Y aparte de estos, uno tiene el público. ¿Quién es el público? Pues justamente son estas personas que tenemos acá, o observen esta descripción tan bonita que hay en este texto, ¿sí? Que se presentan a estas reuniones para contemplar el paisaje y las bellas realizaciones, esto es por la calidad de las obras o palabras que suelen darse en estas concentraciones solemnes. Claro, mucha gente va, o uno ve incluso hoy en día los olímpicos, simplemente por ver, por contemplar lo que hace esta gente ahí. Sí, para Pitágoras, eso era un filósofo, el que se quedaba contemplando la belleza del mundo. Aquí la palabra contemplación es muy importante. El término griego para esto es teoría, ¿sí? Es, es el término griego para contemplación, para ver, para quedarse ahí medio extático, viendo lo que sucede, ¿sí? Eso era para Pitágoras un filósofo, al que se dedica, claro, no solamente que hay muchas discusiones sobre cómo realmente entendió Pitágoras esto, o no solo Pitágoras, sino los griegos en general, cómo entendieron esto de la contemplación. Pero si hay algo que hace el filósofo que va más allá, digamos que lo hacen todos los demás que están preocupados, pues, digamos, por fines como muy puntuales, el filósofo va un poco más allá, parece que, y digamos, uno podría decir que ahí viene este asunto de que el filósofo como que va, trasciende, ¿sí?
principales o por las primeras visiones, las primeras percepciones, y a partir de ellas hace teoría. Ese sería, digamos, para Pitágoras el filósofo, el que va más allá, digamos, de estas primeras visiones, primeras observaciones. Así lo pone Jámblico. Claro, Jámblico es un neoplatónico que tiene todo el neoplatonismo detrás y está, digamos, buscando en Pitágoras como la defensa de todo esto, claro, ya para la época de Jámblico, del neoplatonismo, sobre todo después de Plotino, Proclo. Jámblico era un alumno de Proclo. Para todos estos señores, digamos, la contemplación ya era como el modo de vida perfecto. Después de esto, pues saltamos ya al misticismo cristiano. En las primeras épocas del cristianismo, el neoplatonismo dio como origen o dio bases para este misticismo cristiano en el que la vida perfecta era más bien la vida monacal, la vida contemplativa. Todo esto aquí está conectado y esto es como, digamos, como el rastreo que hace Jámblico desde, digamos, hasta Protágoras, hasta cómo es que Protágoras muestra qué es lo que es un filósofo, pues el que contempla, el que puede ver las cosas en el mundo, y verlas, digamos, de una manera mucho más compleja de cómo la ve la gente normal que está preocupada por cosas como mucho más puntuales y más concretas y más del día a día, como la gente que está buscando riqueza, la gente que está buscando poder. Esto se repite en la historia de la filosofía varias veces, y se repite casi que en todos los filósofos. Platón tiene anécdotas muy similares, Aristóteles también, digamos, presenta, curioso, tres modos de vida, no estos mismos que están acá. Cuando vayamos a Aristóteles lo veremos con más detalle, eh, pero aquí hay un inicio de qué es el filósofo. Bien, esto sobre Pitágoras, pero al parecer, y aquí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, al parecer estas dos cosas son inventos de la época neoplatónica, o digamos eso afirman algunos, digamos, estudiosos de la época, porque no tenemos fragmentos puntuales previos, sobre todo a los presocráticos, sobre todo a Platón, sobre todo a Platón, perdón, no tenemos registros claros de los filósofos o de la gente hablando de los filósofos en esta época. Vamos a mirar esto a continuación. Bien, este texto que les traigo aquí es de un filósofo francés llamado Pierre Hadot. Él es, digamos, famoso por, entre otras cosas, digamos, un poco como cambiar la manera en la que vemos la filosofía antigua en los últimos años. Y trae aquí una anécdota eh, sobre Solón, uno de los 7 sabios. Según Pierre Hadot, es la primera vez que aparece la palabra filosofía para referirse, digamos, a alguien o filósofo, eh, en particular para referirse a Solón en este caso. Lo que dice Hadot es lo siguiente, es una anécdota de Heródoto. Heródoto es un historiador del siglo IV, es contemporáneo, un poco anterior a Sócrates. Es historiador, aunque hay que tener un poco de cuidado con esto, porque historiador en la antigüedad no era alguien que contaba algo del pasado necesariamente, sino era alguien que estaba contando, digamos, cosas más tal como estaban sucediendo. El concepto o la palabra griega historia quería decir más bien como investigación, ¿sí? Como eh, descripción de cosas. Entonces esto es lo que cuenta Heródoto sobre Solón en su texto, eh, Historia de Grecia. Es un texto bastante grande, son 9 volúmenes, en donde cuenta, digamos, la historia no solo de los griegos, sino también de pueblos no griegos. Muchos de los pueblos no griegos, o bárbaros, los conocemos justamente gracias a Heródoto. Heródoto dice lo siguiente, relata el legendario encuentro de Solón, el legislador de Atenas, en los siglos séptimo y sexto, uno de aquellos a los que se llamó 7 sabios, con Creso, el rey de Lidia. Lidia fue un reino de esta época del siglo sexto, que se extendió por lo que llamaríamos hoy la península de Anatolia, o sea, Turquía. Creso se encuentra con Solón. Este, orgulloso de su poder y de su riqueza, se dirige a Solón. Creso se dirige, pues claro, Creso era el rey, era el emperador de Lidia.
se dirige a Solón en estos términos: mi huésped ateniense, el rumor de tu sabiduría, de tus viajes ha llegado hasta nosotros. Se nos ha dicho que teniendo el gusto de la sabiduría, y aquí lo que traduce Hadot, el gusto de la sabiduría es justamente la expresión filosofeón. Visitaste muchos países movido por tu deseo de ver. Observen esto. Dos conceptos aquí importantes. Pues primero el de el gusto de la sabiduría por tu filosofía, ¿sí? Por tu amor, aprecio, gusto por la sabiduría. Está relacionado con los viajes de Solón, con moverse por toda Grecia, porque además Solón no, digamos, no solo digamos, no fue el gobernante, el legislador que se quedó solo en Atenas, sino que tuvo varios viajes por toda Grecia, y pues no solo Grecia, aquí está en Lidia. Eh, Después, digamos, el reino de Lidia sería destruido, pues destruido no, sino que sería tomado por los persas. Eh, Bien, entonces primero tenemos este concepto, digamos, el de filósofo que tiene gusto por la sabiduría, pero al mismo tiempo este que está movido por su deseo de ver, de observar, de mirar cosas nuevas, de analizar también. Esta anécdota es bien importante, porque esta es una anécdota que no le debemos a un filósofo, que no le debemos a los pitagóricos, que no le debemos a los neoplatónicos, sino que está en Heródoto, que es un historiador. ¿Sí? Digamos aquí, digamos, esto es lo valioso. Este texto es la primera referencia histórica, o es lo que dice Hadot, que tenemos del concepto de filósofos y de filosofía. Por eso, digamos, es tan valioso. Y es bien curioso, me parece a mí, que se refiera justamente a Solón, a uno de los 7 sabios, esos de los que, digamos, claro, después va a haber esta discusión de si un filósofo es un sabio o es algo distinto. Eh, con Solón digamos, es bien difícil saber si era un filósofo, si no lo era. Por lo general no se le considera un filósofo, o eso pasa en los libros de historia de la filosofía, y esto también es parte de las cosas que quiero poner aquí para que reflexionen. Es que muchas veces estos textos de la historia de la filosofía empiezan por los presocráticos, pero no necesariamente empiezan con los presocráticos, empiezan, según Heródoto y según Hadot, con Solón, que era un gobernador, que era un legislador, que era otro tipo de persona a la que usualmente o normalmente o en, digamos, en los cánones de la filosofía no se le reconoce exactamente como filósofo. Entonces, esta distinción entre quién es un filósofo y quién no lo es una distinción un poco borrosa. Es un poco borrosa y a veces es arbitraria, como les decía hace un rato, incluso en algunas ocasiones la distinción es más bien política. Sí, es más bien, es que hay unos que son los civilizados, los racionales, los que han descubierto la razón, se la han inventado, no sabemos, y el resto de bárbaros, que no, el resto de bárbaros, salvajes, como le quieren llamar, que no, pero cuando uno lee esto de pronto no son tan bárbaros y tan salvajes y tan incivilizados y tan incultos como la historia ha transmitido. Sí, y eso pasa con frecuencia. Pasa con frecuencia que es que realmente cuando queremos hacer distinciones entre quién es el bueno, quién es el malo, quién es el racional, quién es el irracional, eh, resulta que esa distinción es mucho más, sí, volátil de lo que normalmente se reconoce. Y eso es un poco lo que está transmitiendo aquí Gadot. De hecho, su libro es bien curioso porque muestra que buena parte de lo que sucedía con la historia de la filosofía en su sentido como canónico, como estándar, se ha restringido solamente a lo que llamaríamos o a lo que los antiguos llamarían el discurso filosófico, pero el discurso filosófico es distinto de la filosofía, en particular para los griegos. Para los griegos la filosofía sí no tenía un impacto profundo sobre la vida de las personas, sobre cómo actúan, sobre cómo ven el mundo, sobre cómo transforman el mundo incluso. Sin eso, la filosofía no tiene sentido, la filosofía no es sentido para los griegos. Por eso, y es como la gran tesis de Hadot, es que para los griegos la filosofía, más que teoría, era una forma de vida, era una manera de actuar y de moverse en el mundo que transformaba existencialmente a las personas. Bien, eso sobre Hadot me parece tal vez
Digamos, no es el más juicioso de todos los historiadores de la filosofía, pero sí su visión ha transformado en los últimos años, en particular nuestra manera de ver la filosofía griega. Eh, Esto sobre Hadot. Vamos a pasar un poco más sobre, ya para finalizar, como sí, la parte final de esta introducción de Diógenes Laercio y la introducción de este curso, sobre todo de esta primera sesión del curso de filosofía griega. Bien, un mapa es muy importante por muchas razones. Primero, para saber ubicar espacialmente a todos estos filósofos griegos. Los tenemos en distintas épocas. Aquí tenemos como las tres grandes como distinciones: la época presocrática, la época clásica, la época helenística, eh, que tenemos aquí en este mapa que sacado de este sitio, si lo quieren visitar. Tenemos aquí entonces, digamos, los presocráticos también, eh, a quienes metemos entre los presocráticos, a quienes no. Los siete sabios serían o entrarían dentro de los presocráticos. No todo el mundo los reconoce como tal, pero parece que tenemos razones para incluir a los siete sabios dentro de los presocráticos. Hay casos muy borrosos, eh, como Demócrito, que al parecer era posterior a Sócrates, pero por lo general se le llama presocrático. ¿Por qué se le llama presocrático? No lo tenemos muy claro, o porque se le mete en el paquete de los presocráticos, según algunos, no tanto por su periodo o por el periodo en el que vivió, sino por su filosofía, pues porque él era un físico, así como casi todos los otros presocráticos, aunque no todos los presocráticos trataban temas de la física o de la cosmogonía o de la cosmología. Eh, Según Diógenes Laercio, tenemos dos grandes escuelas, y aquí esto es un asunto importante y por eso quiero poner el mapa. Tenemos dos escuelas, una que vendría de Jonia, que es esta parte de la península de Anatolia y de todas estas islitas que tenemos acá. De ahí vendría una primera escuela presocrática que iniciaría con Tales y seguiría con Anaximandro, Anaxímenes, todos ellos de Mileto. Posteriormente, según Diógenes Laercio, esto es una cosa muy rara, yo no entiendo. No es claro por qué pone a Protágoras acá como el último de la escuela jónica. Protágoras es de Aptera, que es aquí en el norte, llegando a Tracia. Tracia es este pedazo de acá. Eh, Estos son, digamos, la escuela presocrática de este lado del mundo, o sea, la escuela jónica, pero aparte de eso tenemos la escuela del otro lado del mundo, la escuela itálica, o sea, que se ubicó aquí en el sur de Italia. Y aquí tenemos a Pitágoras. Es curioso porque Pitágoras era de Samos, pero se desplazó hacia Italia y fue ahí donde fundó su escuela, donde fundó, digamos, toda la escuela pitagórica, lo que llamaríamos así. Diógenes Laercio vincula a Pitágoras con Genófanes de Colofón. No tenemos muy claro si Genófanes efectivamente fue un alumno de Pitágoras o no. No hay como claridad al respecto. No fue propiamente un pitagórico Genófanes. Eh, digamos, su filosofía es más bien sobre los dioses, es más bien teología, dicen algunos. Fue uno de los filósofos, de los primeros filósofos en proponer una especie de monoteísmo. Según Genófanes, esa es una anécdota muy famosa, y es que, claro, los dioses de los egipcios son negros como los egipcios, los dioses de los de Asia tienen cara de los de Asia, los dioses de los griegos tienen cara de los griegos. Si los perros, dice Genófanes, si los perros tuvieran dioses, tendrían forma de perro. Me parece genial esa descripción que hace Genófanes. Es una especie, ahí está como, digamos, es una suerte como de agnosticismo también, está entre el panteísmo y el agnosticismo, parece ser. Bueno, panteísmo no, digamos, más bien como que trata de cambiar esta concepción griega estándar sobre los dioses y trata de proponer una especie de monoteísmo. No sabemos muy bien. Genófanes es lindísimo, léanlo. Me encanta. Después de él tenemos a Parmenides. Parmenides es el primer gran metafísico de la historia. Es el primero, bueno, algunos dicen que Pitágoras, otros dicen que tal vez los presocráticos, pero digamos, se conoce oficialmente como Parmenides, como el fundador de la metafísica, la ontología, de preocuparse o preguntarse por qué es lo que es, qué es lo que existe. Eh,
Posteriormente vamos a leer un texto de Diógenes Laercio en esta clase, de Diógenes, perdón, de Parmenides. El famoso poema de Parmenides es uno de esos textos como fundacionales, entre comillas, de la filosofía griega. Platón lee mucho a Parmenides. Él tuvo sus alumnos, sobre todo Zenón y Meliso. Meliso era de Samos, pero también se desplazó hacia la península itálica. Y otra cosa muy rara que hace Diógenes Laercio acá es poner en este mismo paquete de la escuela itálica a Leucipo y a Demócrito. Leucipo era de Mileto, aunque vivió en Elea, y Demócrito era de Abdera. Esto, claro, sobre todo estos últimos son del siglo V y observen este montón de movimientos que hay acá, ya en el mundo griego. Ya no es que no teníamos solamente una escuela de este lado y otra escuela de este lado, sino que entre estos últimos, o así lo pone Diógenes Laercio, tal vez hubo muchos desplazamientos de un lado para otro. Estos, digamos, son los presocráticos. Posteriormente, digamos, el mundo presocrático, y aquí hay que tener en cuenta una situación histórica muy importante, es que después de las guerras médicas, después de las guerras con los persas venían invadiendo todo este territorio, llegaron hasta Atenas, llegaron hasta Esparta, trataron de invadir todo esto. Los griegos ganan las guerras médicas, hacen retroceder a los persas, pero Atenas se vuelve el centro cultural de la época. Esto es, digamos, lo que sucede al final de lo que llamaríamos periodo presocrático, y es lo que llamaríamos se llama normalmente el siglo de las luces ateniense, el siglo de las luces griego, o para algunos el siglo de Pericles, que fue el gran gobernante de Atenas después de las guerras médicas. Claro, Atenas es como la gran vencedora de las guerras médicas, y por eso se vuelve una suerte como de la gran metrópolis intelectual, política de la época. En esa época es justamente en la época en la que vive Sócrates. Vamos a avanzar un poco como para acabar de pintar este mapa como introductorio para que veamos lo que veremos más adelante en este curso. Bien, aquí tenemos una línea del tiempo bastante elaborada con bastantes personajes, estos de un texto de Jonathan Barnes llamado Los filósofos presocráticos. Él pone aquí esta línea del tiempo. Observen una cosa muy curiosa acá, y es que Jonathan Barnes no pone a los 7 sabios griegos, al único que pone es a Tales, porque es el que por lo general o usualmente se reconoce como filósofo. Barnes obvia, sí, no hay una aclaración al respecto a los 7 sabios, aunque realmente Barnes no está, digamos, no se mete mucho en esta discusión de quién es filósofo y quién no. Lo más bien me interesa es mirar cómo surgió, cuáles eran las inquietudes, los problemas como básicos de la filosofía presocrática. Y él hace, digamos, esta línea del tiempo de todos los filósofos presocráticos, desde Tales hasta Platón. Incluso hay unos que él pone acá que son posteriores a Platón, como Arquitas. Arquitas es más joven que Platón. Aquí está Sócrates, por ejemplo, y observen que aquí está Sócrates, pero Demócrito es posterior a Sócrates, pero se le reconoce normalmente como presocrático, ¿sí? Tenemos los sofistas, por ejemplo, todos estos personajes que están acá, Protágoras, Gorgias, tal vez son los sofistas más importantes de la época. Arquelao, Arquelao no es un sofista, Arquelao es un filósofo presocrático, pero tenemos Antifonte, el sofista, Trasímaco, otro sofista, Hipias, otro sofista, Ión era un poeta, ¿sí? Tenemos un montón de gente acá. Tenemos aquí esta línea del tiempo, se las puse también para que traten de ubicarse no solo espacialmente, sino también temporalmente, cómo va avanzando, en qué momento nacen estas personas, en qué momento se hacen famosas, cuando tenemos información clara, o es lo que hace Jonathan Barnes, pone la línea continua cuando la información no es tan clara, cuando no sabemos ni cuándo nació exactamente o más o menos, o cuando murió. Entonces lo que hace es poner estas líneas punteadas, como el caso de Hipaso de Metaponto. Hipaso de Metaponto es tal vez uno de los pitagóricos más famosos porque él fue el que divulgó uno de los grandes secretos de la escuela pitagórica, y es que había un número que no era un número, como así,
Pues sí, eh, la raíz de 2, particularmente hoy en día ya sabemos que raíz de 2 es un número, pero ¿qué nombre le damos al tipo de número que es raíz de 2? Es un número irracional, es un número alogón. Para los pitagóricos esto fue una gran revelación, después vamos a ver esto con un poco más de detalle, porque es un número que no es ni par ni impar, por eso es irracional. Cuando uno escribe raíz de 2 o pi, por ejemplo, es el número irracional tal vez más famoso, es un número que ¿cuántos números tiene? Infinitos. Sí, 3,14, 15, 94, 98, 67, bla, 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 no me acuerdo de más. Uno puede seguir hasta el infinito por ahí. Estos números eran un dolor de cabeza para los pitagóricos. Sí. Eh, pero fueron sus descubridores. Los pitagóricos descubrieron estos números. Claro, pero si uno es digamos, un pitagórico bien dogmático, pues el peor secreto que podría revelarse es que hay un número que no es un número, porque eso iría en contra de decir que los números son el principio de todas las cosas. ¿Sí? Porque si uno afirma, vemos que es parte de lo que propone la teoría pitagórica, que los números son el principio de todas las cosas y tenemos un número que al parecer no es un número, que no tenemos muy bien cómo comprender, cómo manipular, pues por eso se llama irracional, alogón, que no tiene logos. Es como, uy, tenemos cosas irracionales de nuestros principios. Aquí hay algo que afecta fuertemente nuestro dogma, por ponerlo en estos términos. Y Paso de Metaponto fue famoso, de hecho, y Paso lo al parecer no se sabe muy bien, lo asesinaron, se ahogó en un río. Hay como historias oscuras un poco sobre el Paso de Metaponto, es uno de mis pitagóricos favoritos, justamente por eso de revelar una de las verdades como más oscuras de los pitagóricos. Bien, esto para que se ubiquen, entonces, digamos, yo les dije en esta clase vamos a ir saltando de época en época, de tiempo en tiempo, pero es importante que tengan como las ubicaciones espaciotemporales para poder ubicar cada uno de estos personajes dentro de este mapa bien grande. Y ya por último, para terminar con esta sesión, tenemos aquí como una de las tantas divisiones que presenta Diógenes Laercio al final de esta introducción, una de tantas clasificaciones que propone Diógenes Laercio. Diógenes dice, bueno, podemos clasificar a los filósofos por su origen, por el sitio donde vivieron, por sus teorías, en fin, las podemos clasificar de distintas maneras, pero esta es, digamos, una clasificación como muy importante, sobre todo la clasificación temporal, es que tenemos como 3 momentos en la historia. Si quieren volver a la diapositiva anterior, tenemos como los presocráticos, los del periodo clásico propiamente, los de, digamos, esto no es exactamente el siglo de Pericles, es ligeramente posterior, pero pues son los filósofos propiamente clásicos, que son estos tres, Sócrates, Platón y Aristóteles, aunque en esta época vivieron otros filósofos que podríamos también meter ahí, pero también vemos aquí lo importante, y esto también es un poco chévere, es cómo estos otros filósofos dieron origen a estas otras escuelas. Tenemos a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, pero la escuela platónica eh, surge, pues la escuela platónica se llamó la Academia. Tenemos aquí los sucesores de Platón. Esta es la lista que nos pone Diógenes Laercio. Hay una cosa bien curiosa en la Academia, esto me parece interesante. Claro, los primeros como sucesores de Platón, como Espeusipo, que era sobrino de Platón, o Genócrates, unos profundos defensores de como el dogma platónico, la teoría de las ideas, la teoría de la reminiscencia, todas estas teorías platónicas. Pero esto con el tiempo se va perdiendo hasta que llegamos a estos últimos señores que tenemos acá, que son Arcesilao y Carneades, que es curioso, ellos dicen que hay que olvidarse de la teoría de Platón y volver a Sócrates y volver a esta cosa que ellos llamaron el escepticismo socrático. Estos señores dan un vuelco en la academia y giran más bien es hacia el escepticismo, hacia decir que no podemos conocer nada. Sí,
creer que conocemos, esto es una ilusión, porque realmente el cuerpo al ponerse a ese lado es que más bien tenemos cosas como probables, posibles, ¿sí? Creíbles, convincentes, pero no es que tengamos conocimiento sólido del mundo. Posteriormente, esto es muy importante para que lo tengan presente para más adelante a estos o después de ellos, a la escuela platónica se le llamó escéptica o académica. La academia de Platón pasó a ser la escuela, digamos, escéptica como más representativa de la época. De hecho, hay un texto de Cicerón muy famoso que se llama Contra los eh, académicos, que es justamente peleando contra estos señores. Es como los estoicos. Perdón, se llama Cuestiones Académicas, el texto de Cicerón. Cicerón es un académico, Cicerón es un escéptico y está peleando con los estoicos, pues, desde otro lado del mundo que ya vamos a mirar, o de estas otras escuelas que discutían con estos señores académicos o escépticos. Esto es un tipo de escepticismo, ojo, porque tenemos en la antigüedad distintos tipos de escepticismo. Este es el escepticismo más radical de todos, el académico. Esto, digamos, va del lado de Platón. Del otro lado, digamos la otra, y esto es curioso porque son otros, eh, llamémoslo así, seguidores o alumnos de Sócrates que tomaron otros rumbos. Antístenes, por ejemplo, Antístenes es un cínico y Antístenes es el maestro, entre comillas, de Diógenes de Sinope. Diógenes el cínico. Diógenes es tal vez una de las figuras más controversiales en la antigüedad. Hay muchas anécdotas sobre Diógenes, cada una más fabulosa que la anterior. Eh, Hay incluso cuadros muy famosos. Hay un cuadro en el que está Diógenes con un pollo desplumado. Todo el mundo dice, ¿qué hace Diógenes con un pollo desplumado? Pues porque resulta que en la academia, los platónicos, sí, no sabemos si Platón o si seguramente sus alumnos, porque Diógenes es, vamos, es un poco de la edad de Aristóteles, más joven que Aristóteles. Entonces seguramente Diógenes está viendo a los académicos discutir o tratando de definir qué es un ser humano, y una de las definiciones que más había hecho carrera en la academia era una definición que afirmaba que un ser humano es un bípedo implume, que el ser humano es el único bípedo que hay, o sea, que camina en dos pies, en dos patas, pero que no tiene plumas porque todos los demás pues tienen plumas. Entonces Diógenes en su cinismo lo que hace es desplumar un pollo, tirarlo en medio de la discusión y decirle a los académicos, ah, ahí tienen a su humano. Sí, eso es, digamos, parte de estas anécdotas chistosas, curiosas, claro, pero con mucha, digamos, con mucho sentido filosófico detrás. Tal vez esa no sea una buena manera de definir qué es un ser humano. Esta es una, tal vez la más famosa anécdota. La otra muy famosa es que pues, Diógenes se encuentra con Alejandro Magno. Realmente no se encuentra, a Alejandro Magno le dicen que en Atenas hay un sabio que es muy importante y que debería ir a conversar con él. Alejandro Magno va donde Diógenes y le dice, yo soy el gran emperador, yo soy Alejandro Magno, pídame lo que quiera. Y lo único que hace Diógenes es decirle, ay, quítese, córrase un poquito porque es que me está tapando el sol, eso es lo único que quiero en este momento. Ese era Diógenes. Eso es, digamos, una expresión así como bien clara de este cinismo de estos señores. Es curioso porque ese cinismo proviene de Aristóteles. A Diógenes lo llamaban Sócrates furioso. Ese era su apodo. Sí, hay una conexión directa con Sócrates a través de Antístenes, pero él ha transformado esta, digamos, filosofía socrática en otra cosa distinta a lo que se convirtió en la academia platónica. Posteriormente los cínicos, y digamos en conexión con los cínicos tenemos a los últimos que tenemos acá, a Zenón de Sitio, que es el fundador del estoicismo, que por eso les pongo acá que del cinismo pasamos al estoicismo. Zenón, digamos, cambia o le da un giro al cinismo, aunque también al parecer, digamos, tenía estas preocupaciones como sobre cómo vivir de manera simple la vida. Y tal vez una de las tesis más importantes del estoicismo, tal vez la que más ha hecho carrera, es esto de que todo, absolutamente todo en el mundo está predestinado por leyes causales.
Eh, Esto es Zenón, digamos, esto es como una de las tesis más importantes del estoicismo. Tienen muchas otras. El estoicismo es tal vez una de las escuelas en el periodo helenístico más fructíferas, más complejas. Eh, Crisipo hizo después de Aristóteles unos desarrollos en lógica geniales. De hecho, la lógica proposicional que conocemos hoy en día, la primera que uno estudia cuando entra a estudiar filosofía, se la debemos más a Crisipo. Sí, y resulta que es más simple que la silogística aristotélica. Es más simple porque trata de proposiciones, la silogística aristotélica depende de dividir la oración en sujeto predicado, es más compleja. Bien, eh, otro, otros, digamos, eh, de los alumnos de Sócrates que tomaron su rumbo fueron estos señores, los hedonistas, Aristipo de Cirenes. Hay discusiones, no en Platón, esto es curioso porque Platón no hace referencia ni a Antístenes ni a Aristipo en sus textos, pero por otras fuentes como Genofonte, que es otro gran historiador de la época clásica griega. Genofonte narra en sus textos, tiene varios textos que están recopilados en un texto en español que se llama Los Recuerdos de Sócrates. eh, Genofonte pone varios diálogos entre Sócrates y Antístenes, entre Sócrates y Aristipo. Son, digamos, claro, no tienen esta finura que tienen los diálogos socráticos. Genofonte era un historiador y pasa un poco más como rápido por todas estas discusiones. Pero es claro que Aristipo y Antístenes tienen una conexión directa también con Sócrates y con estas discusiones con los socráticos de la época. Entonces tenemos a los hedonistas, Epicuro, por ejemplo. Epicuro es como el gran hedonista de todos los tiempos, aunque cuando uno lee a Epicuro no parece ser, digamos, estos, o lo que uno cree usualmente por hedonista, que es el que le gusta sexo, drogas y rock and roll, no más placer, placer y más placer. No, la posición de Epicuro es muy refinada, es muy bonita, es muy chévere. De hecho, ese es el texto para la próxima clase, entonces aquí les voy a anticipar algunas cosas. Los hedonistas lo que afirman es que la cosa más importante, más básica en la vida es el placer. Sí. Bien, otra escuela que viene de acá, que está conectada, no sabemos muy bien cómo, con Sócrates, es el escepticismo pirrónico. Este es otro tipo de escepticismo. Es un escepticismo muy curioso, me parece, y tal vez hay gente que dice, yo a veces creo un poco eso, que es el escepticismo más elaborado, porque estos escépticos, hay un texto muy famoso de Sexto Empírico, que es un escéptico mucho posterior a Pirrón, este es justamente del siglo III después de Cristo, es justamente la época de Diógenes Laercio. Sexto Empírico escribe un texto que se llama Los Esbozos Pirrónicos. Ese es uno de sus textos. El otro es el Contra los Profesores, en donde se va contra todo el mundo. Pero lo que afirma Sexto Empírico es que el escepticismo pirrónico se diferencia del escepticismo académico porque los académicos creen que no hay verdad, como si eso ya fuera una verdad. En cambio, el escepticismo pirrónico, afirma Sexto Empírico, suspende el juicio. Es como, no sabemos. Sí, ¿será que sí? ¿Será que no? Suspendemos el juicio. Eh, De ahí esta expresión que utiliza Diógenes Laercio en este texto de los efécticos, es porque ellos proponen como principio de vida la epoge, la suspensión del juicio, es la palabra en griego. Entonces, claro, estos escépticos griegos son un poco más cautos que los escépticos académicos, que son un poco más radicales. Eh, bueno, son más cautos en unas cosas, pero son más radicales en otras, porque lo que hace esto empírico, en particular en sus textos, es acabar como una aplanadora con toda la filosofía anterior a él. Sí, esto es curioso y de hecho por eso me gusta tanto, por ejemplo, la interpretación que hace Adot de la filosofía antigua que veíamos hace un rato, es que el escepticismo, aunque acaba, digamos, con las posiciones anteriores de la filosofía, su pretensión no es destruir la filosofía, no.
porque la filosofía va mucho más allá del discurso filosófico. La intención del escepticismo es destruir el discurso filosófico o no ponerlo como algo fundamental en la vida, porque la filosofía va más allá del discurso filosófico. Digamos, trasciende eso. Por más que uno diga no hay principios, no hay conocimiento, no hay nada, así todo sigue habiendo filosofía porque seguimos teniendo, necesitando unos principios vitales. Eh, es parte como de la interpretación de Hadot, pero cuando uno lee sobre todo estos textos de los escépticos, pirrónicos en particular, uno se da cuenta que, claro, pese a que uno no tenga como sí, unas convicciones así firmes, establecidas, seguras, absolutas, así y todo, pues uno puede tener una vida tranquila. Bien, por último, tal vez los menos conocidos de esta historia y a los que menos le dedica tiempo Diógenes Laercio es a la escuela peripatética, la que mencioné al comienzo, que seguramente Diógenes Laercio conoció muy bien, son los seguidores de Aristóteles. A Aristóteles le vamos a dedicar un rato, digamos, más adelante en la clase, porque la vida de Aristóteles, a diferencia de, por ejemplo, la de Platón, que fue muy tranquila, vivió Platón, bueno, tranquila entre comillas, Platón también tuvo sus momentos feos en la vida. Platón lo vendieron como un esclavo. Eh, pero sus textos, su tradición, su escuela corrió una mejor suerte que la que corrió Aristóteles. Aristóteles, o la escuela peripatética, la funda Aristóteles, la funda en Atenas, pero y la funda junto con Teofrasto, pero cuando muere Alejandro Magno, ya les había contado esto, Aristóteles huye de Atenas, un año después se muere, sus textos se pierden, la mayoría de sus textos se pierden, incluso parece ser que muchos de los textos como que Aristóteles publicó, sus diálogos, porque Aristóteles, así como Platón, Aristóteles también escribió un montón de diálogos, pero en Atenas parece ser que por esta xenofobia que despertó la muerte de Alejandro Magno se quemaron, desaparecieron. Hoy en día solo quedan algunos fragmentos. Algunos de esos nombres los conocemos, otros ni idea. Eh, Se pierden los textos de Aristóteles y los reencuentran 2 siglos después. Los reencuentra un librero en Roma que estaba comprando cosas que traían los soldados romanos, de las colonias en donde pues, el imperio romano estaba creciendo. Parece ser que los encuentra justamente en la isla de Lesbos, en donde vivía la familia de Aristóteles. Aristóteles, la historia de Aristóteles es un va y viene todo el tiempo, porque Aristóteles se, digamos, así estudia, se cría filosóficamente con Platón. Aristóteles llega muy joven a la Academia de Platón con 17 años, se queda ahí 20 años hasta que Platón se muere. Cuando Platón se muere, Aristóteles era como el estudiante más sobresaliente de la Academia y todo el mundo cree que lo van a dejar de director de la Academia, pero resulta que no, que nombran de director de la Academia a Espeusipo, que es sobrino de Platón. Pues los terrenos en los que funcionaba la academia eran terrenos de la familia de Platón, y pues la familia no iba a dejar que un extranjero que no estaba conectado con la familia dirigiera la academia. Aristóteles se va, lo llaman a educar a Alejandro Magno, se casa con la hija del rey Hermias de Lesbos. Eh, Al parecer allá es donde escribe todos sus textos sobre física, sobre biología, digamos, es donde tiene su mayor época como de producción académica. Empieza, según algunos historiadores, como a distanciarse de las teorías de Platón, aunque la verdad yo lo que creo es que él ya se había distanciado hace rato. Es más, que el mismo Platón ya se había distanciado desde hace mucho rato, antes de morir, de su propia filosofía. Sí, los mejores argumentos en contra de la teoría de las ideas están en Platón, ni siquiera en Aristóteles. Aristóteles los refina y los trata, digamos, con mucho más detalle, pero ya están en los últimos textos que escribió Platón. Bien, eso sobre Aristóteles, pero el asunto es que esta escuela se pierde, la escuela peripatética desaparece, la recuperan 2 siglos después, la recuperan más o menos para esta época. Andrónico de Rodas es el primero en organizar como las obras completas de Aristóteles, y ahí resurge el perípato, la escuela peripatética, la escuela de Aristóteles, pero pues, 2 siglos después. Después, cuando lleguemos a Aristóteles, veremos esto con más detalle. Bien, eso es lo que veremos en este curso. Esto es apenas una introducción. Aquí nos iremos moviendo en medio de todo
todos estos autores, de todos, ya después entraremos en detalle en los conceptos, en las discusiones, en las críticas, en cada una de estas cosas. Ya saben, si tienen cualquier duda, cualquier observación, cualquier objeción, lo que sea, me escriben a mi correo, me mandan un audio, me mandan lo que sea. Yo trato de responder, igual nos vemos en la clase. Y ahí vamos a ver estas cosas con un poco más de detalle. Planteen sus preguntas, cosas que no entiendan, cosas que vean así como, pero puedo entender de una manera o de otra. Eh, Nos vemos mañana. Espero que alcancen a ver el video con todo el detalle. Muchas gracias y hasta pronto, muchachos.